El mundo de Andrea, episodio 6. Tacones en la oficina y en el cuello. A veces lo que más pesa en el trabajo no es el estrés, son los micromachismos que nadie quiere ver. Andrea. Capítulo 1. Hoy me puse una blusa blanca con mangas abullonadas, ese tipo que te hace sentir entre secretaria retro y diva ochentera. La saqué del fondo del closet, donde estaba arrugada y olvidada como mis viejos sueños de cantar en un karaoke sin pena. La planché rapidito con la plancha de vapor, porque obvio, no soy mártir y tampoco tengo tiempo de mármol. Mientras Chola me miraba desde la cama con cara de «ya empezaste con el show». Me puse ese corpiño que me encanta porque me levanta todo, pero que a la hora ya me marca la piel como si me estuviera reclamando independencia. Me lo ajusté 2 veces. La primera se me corrió el tirante, la segunda me quedó torcido. Me maquillé con delineado suave, pero que estira un poquito los ojos, como si quisiera ver más allá del día. Iluminador en los pómulos, porque si no brilla el día, que al menos brille una. Un toque de rubor coral que me hace parecer despierta, aunque dormí 4 horas y soñé que estaba embarazada otra vez. Me reí sola con la brocha en la mano, porque hasta mis sueños tienen timing catastrófico. Me pinté las uñas anoche en azul oscuro con brillito, por si tenía que defenderme con las manos primero. Siempre me pasa. Cuanto más insegura me siento, más perfecta quiero que estén mis uñas. Antes de salir me miré al espejo y sentí algo raro, como si esa versión mía no encajara del todo con lo que estaba por vivir. Me tomé una selfie solo para mandársela a Teresa con un «¿exagerada o poderosa?». Me respondió con 3 fueguitos y un «siempre poderosa». Sonreí. Me puse los jeans más cómodos que tenía, pero igual me apretaban un poco en la cintura. Ya me había puesto calzones altos, pero se me marcaban. Me los cambié. Me puse otros más sueltos. Me sentí mejor. El sujetador seguía molestando, pero bueno, a eso ya estoy resignada. Antes de cerrar la puerta, agarré mi tote bag de tela con la frase «no nací para complacer a nadie». Metí el cuaderno rosado, un labial de repuesto y un paquetito de frutos secos que jamás como, pero siempre llevo por si me da el bajón. Y así, entre insegura, empoderada, maquillada y con las uñas listas para lo que fuera, salí a enfrentar el día como Andrea, dramática, dudosa y lista para patear el mundo, si hacía falta, con tacos o en zapatillas. Me puse los tacos rojos que me matan pero me empoderan, como si pudiera patear egos con estilo y sonar elegante al hacerlo. No eran los más cómodos, pero sí los más Andrea. El tipo de taco que te sube 5 centímetros y te baja 10 inseguridades. Me los abroché con cuidado porque el cierre está medio traicionero y ya me dejó tirada una vez en pleno semáforo. Caminé hasta la parada del colectivo agarrando el bolso con fuerza como si llevara secretos de estado. Los tacos no perdonan veredas rotas y mi barrio está lleno de baches emocionales y reales. En el trayecto le mandé un audio a Margarita. Voy a esa entrevista con la misma energía con la que salgo de una relación tóxica, enojada pero maquillada. Me respondió con una carcajada de fondo y un «rompe todo, reina». Me hizo sonreír. El viento me revolvió el flequillo que tanto me había acomodado con laca. Me volví a peinar con los dedos y me ajusté el corpiño que se había corrido otra vez. Lo odio y lo amo. Me incomoda, pero me da forma. Es como esas amistades que ya no sabes si te sostienen o te aplastan. Llegué 10 minutos antes a la entrevista, porque si voy tarde ya empiezo perdiendo. Me senté en una placita frente al edificio para no parecer tan desesperada. Me revisé los labios en el espejito del polvo compacto. Retoqué un poco el borde. Me sudaban las palmas, así que me sequé discretamente en los jeans. Sentí que el elástico del calzón se me enrollaba. Me paré disimuladamente y lo reacomodé. Nadie me miraba, pero igual. En la puerta del edificio, un guardia con cara de lunes me dijo «qué linda sonrisa», y yo, sin pensar, le solté. Y eso que no es mi mejor arma. Medio en broma, medio en defensa, porque una nunca sabe si está saludando o tanteando. Subí el cierre de la chaqueta y me abroché el bolso al frente, siempre lista, como scout de ciudad.
Chola se había quedado en casa indignada. Me hizo un show antes de salir. Me siguió por todo el departamento con los ojos llorosos. La acaricié, le prometí volver con algo rico. Le dejé música suave, como si eso calmara su ansiedad. Y mientras cruzaba la puerta de vidrio del edificio, pensé, qué irónico. Este lugar no aceptaba perros ni dignidad femenina. Y ahí estaba yo, entrando con los tacos crujientes, el labial perfecto y las dudas colgando del bolso como llaveros olvidados. La sala de espera era blanca, casi clínica, con ese olor a ambientador barato que intenta ser vainilla, pero termina siendo como perfume de taxi. Me senté en una de esas sillas de cuerina que se te pegan a los muslos si estás con falda. Por suerte llevaba jeans, aunque ya sentía el cinturón apretándome el estómago de los nervios. Me senté sin cruzar las piernas para no marcarme los muslos, pero también porque el corpiño me apretaba cada vez que me encorvaba. Me pasé la mano por el pecho y traté de acomodarlo sin que se notara mucho. Una mujer ajustando su ropa en público es una performance constante. Saqué mi cuaderno rosado de tapadura, el que tiene stickers de corazones y frases como «no te calles». Repasé mentalmente lo que iba a decir, palabra por palabra. Incluso me imaginé la sonrisa que iba a poner cuando hablara de mi experiencia en redacción. Me reí sola al acordarme de la vez que, en una entrevista, dije sinergia con tono de sarcasmo y el entrevistador pensó que lo decía en serio. Mandé un mensaje a Teresa. Estoy por entrar. Si no vuelvo, quema todo. Me mandó una calavera y un respirá por la nariz, reina. Me sentía lista. O eso quería creer. Me paré a estirarme, me volví a sentar. Crucé las piernas, las descrucé. Me puse brillo en los labios. Me miré en la pantalla del celular como si fuera un espejo. Me saqué un pelito de la ceja. Me volví a poner el blazer bien. Pensé en Chola. Seguro ya se había comido mi zapatilla por venganza. Respiré hondo. Hasta que entré. Me atendieron 2 personas. Ella, seria, pero con sonrisa honesta. Llevaba un vestido beige con cuello alto, sin una arruga. Tenía una mirada de haber tenido que aguantar muchas reuniones con hombres explicándole cosas que ya sabía. Él, con cara de LinkedIn, pelo engominado y ese tipo de perfume invasivo que se queda en el aire como testigo no deseado. Camisa celeste apretada, reloj caro y esa energía de hombre que no escucha pero quiere hablar de liderazgo emocional como si fuera coach de Instagram. Me ofrecieron agua. Dije que sí. Me la trajeron en vaso de plástico. Me acomodé en la silla tratando de que no se me subiera el jean en la entrepierna. El cierre me estaba jugando su propia entrevista. Crucé las piernas, pero con elegancia. Saqué mi sonrisa número 3, la profesional pero simpática, y pensé, Andrea, vos podés con esto, aunque tengas el calzón medio torcido y el alma llena de preguntas. Nos sentamos los 3. Yo acomodé la blusa como pude para que no se me viera el corpiño por el escote, la típica incomodidad que solo las mujeres conocemos y que se siente más fuerte cuando tenés a un tipo con mirada de rayos X enfrente. El corpiño me apretaba justo debajo del pecho y por un segundo pensé en ir al baño solo para aflojarlo, pero me quedé. Me peiné el flequillo con los dedos, me pasé la lengua por los dientes para chequear si tenía algo y respiré hondo. Estaba lista, o eso creía. Empecé a hablar con voz firme, mirando a ambos. Iba en la segunda oración cuando él me interrumpió. Así, sin pudor, como si sus palabras fueran más urgentes que mi existencia. Levanté un poco las cejas, pero no dije nada. Ella me miró de reojo con una mezcla entre vergüenza ajena y solidaridad silenciosa, como diciendo otra vez no, pero igual no digas nada. Yo asentí y seguí. Respondía a sus preguntas y él volvía a hablar encima. No me escuchaba. Repetía lo mismo que yo acababa de decir, como si estuviera aclarando mi idea, pero en versión masculina. Me daban ganas de gritarle, ¿querés que te lo mande por WhatsApp? A ver si así lo registras. Pero me limité a sonreír sin dientes, de esas sonrisas que una se pone como maquillaje para no explotar. Empezó a contarme las dinámicas del equipo, de cómo se organizaban las reuniones, y noté que me hablaba como si ya me estuviera entrenando para obedecer. Con los varones del equipo hay que ser suave, no llevarles la contra de frente, dijo.
como si mi rol fuera de traductora emocional o terapeuta de oficina. Me acomodé en la silla. El jean ya me estaba marcando la cadera. El elástico de los calzones se me clavaba en el muslo derecho. Pensé en pararme y salir, pero no lo hice, no todavía. Me toqué el anillo que me regaló mi tía Gaby, ese que uso como recordatorio de que no nací para tragarme todo. Me sonreí en el reflejo de la pantalla apagada de la tablet que estaba sobre la mesa. Me puse derecha, me acomodé la blusa una vez más y pensé, si me van a querer callada, van a tener que esforzarse mucho más. En un momento, él me suelta la frase con toda la soltura del mundo. Acá hay que saber manejar la resolución emocional, sobre todo con los egos masculinos. ¿Me entendés? Así, sin anestesia, como si estuviera hablando de cambiar una impresora, no de cómo las mujeres tenemos que moldearnos para no herir susceptibilidades de varón. Me quedé muda por un segundo. Muda, literal. Me tragué el impulso de levantar una ceja tan alto que se le cayera el ego encima. ¿Perdón? ¿Estoy en el 2023 o en 1950 con un peinado moderno? Me dieron ganas de decirle que la única resolución emocional que necesitaba era que él cerrara la boca y escuchara, que los egos masculinos no eran ni mi responsabilidad ni mi interés, pero me contuve, porque también nos enseñaron a no parecer histéricas, a no parecer exageradas, a quedarnos calladas y seguir siendo candidatas apropiadas. Respiré lento, sentí como el aire me bajaba al estómago y me revolvía todo. Me senté más recta, aunque el respaldo de la silla era de esos que no ayudan en nada. Ajusté el taco izquierdo, que ya me apretaba un dedo, ese maldito meñique que siempre paga las consecuencias. Me pasé el dedo índice por el borde del labio como para confirmar que aún seguía pintado. Y sí, estaba intacto, como yo, por fuera. Pensé en todas las veces que escuché frases parecidas, en pasantías, en cafés de trabajo, en asados familiares, frases como «no te pongas así, es solo una broma», o «vos sos muy emocional para este rubro», o mi favorita, con esa carita «seguro conseguís lo que quieras», como si lo mío fuera suerte y no esfuerzo, como si el mérito se pudiera borrar con un escote. Y ahí, sentada en esa silla incómoda, con el jean clavándome y el corpiño pidiéndome tregua, lo supe. Esto no terminaba acá. Esto apenas empezaba, y yo no me iba a quedar sentada esperando que me aceptaran. Me iba a parar, aunque fuera con los tacos rotos, y decir hasta acá, o mejor, desde acá. Capítulo 2. Me acordé de mi primera beca. Tenía 19 años, la cara llena de entusiasmo y un poco de acné, recién teñida de castaño claro porque sentía que así me iban a tomar más en serio. Era esa edad en que una cree que puede cambiar el mundo con una sonrisa bien ubicada y una carpeta prolija. Me pinté las uñas de rojo bandera, como diciendo «aquí estoy, no me subestimen». Me había demorado una hora solo en decidir qué tipo de rojo usar. Quería que se notara, pero que no gritara. Elegí uno con brillo, elegante, que me hiciera sentir un poco más grande. Me puse un blazer prestado por mi tía Gaby, que olía a perfume de señora con estilo, de esas que te abrazan con aroma e independencia. Me acuerdo que me quedaba un poco grande en los hombros, pero igual me sentía invencible. Abajo llevaba una blusa blanca de botones que no planché bien y un pantalón negro que me apretaba justo donde el calzón se enrollaba. Lo tuve que ajustar antes de bajarme del bus, disimuladamente, entre parada y parada. Todavía no sabía que una puede ser profesional con la ropa arrugada y la ropa interior incómoda. El primer día me dijeron «nena», así, sin nombre ni respeto, como si ser joven fuera sinónimo de inútil. «Nena, ¿me traes un café?» Y yo, en vez de decir que no, fui. Me reí nerviosa. Era mi primera vez en una redacción y sentía que decir que no era un lujo de mujeres seguras. Yo todavía me estaba fabricando la seguridad con esmalte de uñas y frases ensayadas frente al espejo. Mandé un mensaje a Elena esa tarde. «No sé si me quieren para trabajar o para servir bandejas». Me respondió «bienvenida al mundo real», y ahí entendí que no era la única, que muchas entramos así por la puerta chiquita, con los hombros cargados de sueños y las piernas temblando. Esa beca fue el primer lugar donde sentí que, aunque mi voz tuviera ideas, mi cara hablaba más fuerte, que si sonreía mucho era tonta.
pero si no sonreía era amargada, que si me arreglaba lo hacía para gustar, y si no, era una descuidada. Por eso cada mañana antes de ir me ponía corrector, máscara de pestañas y mi labial coral que me hacía sentir valiente. Era mi forma de decir no soy solo nena, aunque por dentro aún no supiera del todo quién era. Me acuerdo de cómo me ofrecían café, aunque yo estaba ahí para escribir, no para servir. ¿Nos traes un cafecito, nena? Y yo lo hacía al principio, por miedo, por educación, por querer caer bien, porque una a veces cree que decir sí es parte del camino, que tal vez si decís que sí a ese café, después te dicen que sí a tu idea. Me acuerdo que me dolían los pies por usar unos zapatos que me hacían ver más alta, aunque me sacaban ampollas. Me acuerdo que me ponía perfume solo para sentirme menos invisible, y que a veces me retocaba el delineador en el baño como quien se arma una armadura. Me tocaban el hombro cuando hablaban conmigo, como si mi cuerpo fuera parte de la conversación. Una vez uno me dejó la mano ahí más de lo necesario. No dije nada, me encogí, disimulé. Me fui al baño. Me di cuenta de que me había manchado el pantalón con el café que llevaba. Me limpié con papel, con jabón líquido, con ganas de llorar. Mandé un mensaje a Margarita. Hoy también me sentí adorno. Me respondió con una nota de voz diciendo: no te lo creas, sos más que eso, mucho más. Me daban palmaditas en la espalda como si fuera una niña que aprendió a usar una laptop, como si estuviera en un recreo eterno. Una vez uno me dijo: qué bien escribís para tu edad. Y me dieron ganas de responderle que poco escuchás para la tuya. Pero me callé, me reí por no llorar, porque aprendés que la risa es un escudo, una cortina, un gesto de sobrevivencia. Después de cada jornada llegaba a casa con los hombros tensos y las manos frías. Me sacaba los zapatos, me masajeaba los pies y me prometía que no iba a dejar que eso me rompa. Me pintaba los labios cada mañana como escudo, porque si iba a ser decorado, que al menos fuera a mi manera. Usaba labiales fuertes como un rojo cereza o un fucsia furioso, que gritaran por mí cuando yo no podía. Me miraba al espejo y pensaba: hoy no me dejo pisotear. Aunque a veces me pisaban igual. El corpiño me apretaba, el calzón se me enrollaba, el maquillaje se me corría, pero la dignidad, esa la llevaba en la mirada, en las uñas pintadas, en la frente en alto, incluso si por dentro se me tambaleaba todo. Una colega quedó embarazada y alguien, en voz baja pero perfectamente audible, le dijo: no te embaraces todavía, que recién estás empezando. Lo dijeron como si fuera un consejo, como si la maternidad fuera un castigo laboral. Ella sonrió incómoda, miró a la nada y asintió con la cabeza como quien intenta salir de una conversación sin herirse más. Yo apreté los puños debajo de la mesa. Me sudaban las palmas. Me mordí el labio inferior con fuerza para no decir algo que me costara el puesto. Era una frase que parecía piropo, pero dolía como bofetada, una de esas que no deja marca física, pero te marca igual. Después de eso, cada vez que me preguntaban si tenía pareja, respondía con una sonrisa cortante: ¿eso tiene que ver con el artículo que estoy escribiendo? Y me quedaba mirando fijo, como quien lanza una piedra con los ojos. Algunas se reían, algunos se incomodaban. A mí me daba igual. Aprendí que muchas preguntas no eran inocentes y que había que devolverlas con la misma intensidad con la que venían, aunque fuera con palabras maquilladas de ironía. Esa tarde fui al baño, me encerré, me senté en la tapa del inodoro, con la falda subida hasta las rodillas. Me revisé las piernas, los pelitos estaban empezando a salir. Pensé en si iba a tener tiempo para depilarme el fin de semana. Pensé en cómo, incluso en medio del caos, pensaba en mis piernas. Me apliqué un poco de perfume detrás de las orejas como para volver con más fuerza. Me pinté los labios con ese tono ladrillo que me hacía sentir seria, adulta, como si pudiera desarticular el machismo con una sola palabra. Le mandé un mensaje de voz a Teresa. Acaban de decirle a una embarazada que se apure porque se le termina la carrera. Ella me respondió de inmediato. Y después se preguntan por qué no queremos hijos. Porque no quieren que los tengamos. Me reí, amarga. Me miré al espejo del baño, me saqué una pestañita que se había soltado y volví a salir. Sentí el sujetador correrse mientras caminaba. Me lo acomodé con un gesto sutil. Y así volví a mi puesto,
con las mejillas encendidas, los labios pintados y la rabia debajo del blazer. Sabía que ese comentario se me iba a quedar pegado en la espalda como una etiqueta mal sacada, y que no iba a ser la última vez que escuchara algo así. Pero esa tarde, al menos, decidí no dejarlo pasar adentro mío como si nada. Lo registré, lo mastiqué y lo devolví en forma de silencio afilado. En otro trabajo freelance tuve que explicar lo mismo 3 veces. 3. No porque no me explicara bien, sino porque el editor le gustaba más el sonido de su propia voz que cualquiera otra cosa en el planeta. Era de esos tipos que te miran con sonrisa condescendiente mientras revisan el celular. Yo hablaba, detallaba, me esforzaba por hacer que todo quedara claro y él asentía mirando WhatsApp. A veces ni levantaba la vista. Sentía que hablaba con una silla. Las mujeres opinábamos y él hacía sin escuchar, como que mastica una idea pero sin tragarla. Cuando un compañero repetía lo mismo que yo había dicho, él decía «buena idea, Juan», y ahí me daban ganas de tirarle la libreta por la cabeza. Una vez le dije con tono suave, pero con veneno: «Sí, eso que acabo de decir». Me miró incómodo, pero no dijo nada. Ese día me fui con las tripas apretadas y los ojos llenos de fuego. Teresa, que ya tiene un máster en estas cosas, siempre me dice que hay formas sutiles de invisibilizarnos, que no hace falta gritar para callar a alguien, basta con mirar hacia otro lado, basta con cambiar de tema, con no darte la palabra, con no devolvértela. Me lo decía tomando café, con las piernas cruzadas y una media corrida que ni se molestó en arreglar. Las marcas que nos dejan no se ven, pero te juro que sangran igual, me dijo una vez, y desde entonces me lo repito como mantra. Yo me arreglaba cada mañana para ese trabajo como si fuera una guerra elegante. Me ponía delineador líquido de ese que no se corre ni llorando, labial terracota, un poco de iluminador en los pómulos, usaba aros medianos, ni muy llamativos ni muy discretos, como para que vieran que estaba presente pero no disponible. Mi blusa blanca se transparentaba un poco, así que siempre la combinaba con un top que me apretaba los pechos más de lo debido. Me lo acomodaba cada vez que iba al baño, murmurando «esto es por sobrevivir». Y sobrevivía, a punta de frases robadas, de ideas ignoradas, de silencios incómodos, de cafés recalentados en la máquina, de almuerzos sola mirando memes porque si me acercaba a la mesa del jefe parecía una necesidad. Y no. Yo no necesitaba, yo quería estar ahí, pero me lo hacían difícil, me hacían sentir que tenía que ganarme el espacio todos los días, como si nunca fuera suficiente con ser buena, como si además tuviera que ser hombre o parecerlo. Esas formas duelen, que te corten cuando hablas, que no te miren cuando opinas, que solo te validen si otro varón lo aprueba. Es como si tus palabras necesitaran una traducción en voz masculina para ser consideradas. Me acuerdo una vez, en plena reunión editorial, propuse una nota sobre mujeres trans. Silencio. El tipo que manejaba el proyecto ni parpadeó. Otro miró el celular. Nadie dijo nada. Yo sentí el corazón en la garganta, hasta que David, el mismo que a veces me corrige cosas que están bien, solo por costumbre, repitió lo que yo había dicho, palabra más, palabra menos. Eso que dijo Andrea está bueno, y ahí sí, todos opinando, ideas, presupuestos, fechas. De pronto sí, como si lo hubiera dicho un humano. Me excusé, fui al baño, me miré al espejo con la rabia pegada en la cara. Me acomodé el delineado con las manos temblando. Me dolía el estómago, ese dolor sordo, de tripa apretada, de impotencia con labial rojo. Me senté un segundo en el borde del lavamanos. Me quité los tacos para soltar los dedos. Me puse perfume nuevo, ese que me regalé cuando cobré mi primer pago como periodista. Olor a jazmín y a yo puedo. Me limpié una lágrima rápida que se me escapó sin permiso. Y aún así salí del baño con la cabeza en alto como si nada. Porque aprendí que en este mundo hay que maquillarse para que te escuchen, pero resistir para que no te borren. Que cada cosa que hacemos, como nos vestimos, como hablamos, si cruzamos las piernas o no, está cargada de un significado que no pedimos, que la lucha no siempre es en la calle, a veces es en la sala de reuniones, o en el baño,
o en el gesto de volver con los labios perfectos, aunque por dentro estés hecha a pedazos. Esa tarde me tomé un café con leche bien caliente, en el vaso térmico que me acompaña siempre. Me senté sola en una de esas mesas altas de coworking. Escribí una idea en mi cuaderno con tinta azul. Ser escuchada no es privilegio, es mínimo respeto. Me prometí convertir esa frase en columna, en episodio, en bandera, porque nos lo merecemos y porque aunque muchas veces no lo crean, estamos despiertas, cansadas, pero despiertas. Antes de irme, me miré en el reflejo de la puerta de vidrio. Me arreglé el top que se me había subido por la tensión. Me acomodé los aros. Me alisé el pelo con la mano y salí caminando como si cada paso fuera una declaración. Porque lo era. Capítulo 3. El problema vino cuando me llamaron para ofrecerme el puesto. Buen sueldo, buen equipo, oficina con cafetera automática, sala de descanso, plantas vivas y promesas de crecimiento, de esas que te venden como familia, pero que sabes que te van a explotar con sonrisas. Leí el correo con una mano mientras con la otra sostenía un alfajor mordido. Tenía puesta una bata celeste, calzones que ya me quedaban flojos y una mascarilla verde que me tiraba la cara. Chola me miraba desde el sillón, con esa cara que pone cuando huele la angustia antes que yo. Pero el jefe, el mismo que me interrumpió cada vez en la entrevista, el mismo que me hizo fruncir el ceño sin querer, el que olía a ego caro y aftershave, y lo peor, el mismo que me escribió por Instagram esa noche con un "me encantó conocerte", el emoji lo hizo peor. Era esa carita ladeada con guiño, como si estuviéramos coqueteando y no hablando de un trabajo. Sentí un nudo en la panza. Me reí, pero no de gracia, de nervios, de bronca, de ¿esto en serio está pasando? Le saqué un pantallazo al mensaje y se lo mandé a Margarita. ¿Esto es normal o yo estoy loca?, le escribí. Me contestó al tiro con un audio. Hueona, eso es acoso disfrazado de simpatía. Bloquéalo. O mejor, contéstale algo bien irónico. Me tenté, pensé en ponerle «Gracias, jefe, me encantó que me interrumpieras también». Pero no quería quemar puentes antes de decidir si iba a cruzarlos. Me fui al baño, me lavé la cara con agua helada para sacarme la mascarilla. Me apliqué mi hidratante de rosa mosqueta con movimientos circulares, respirando hondo, como si fuera a encontrar claridad entre los poros. Me puse labial nude, delineé los ojos y me miré largo. Había algo raro en mi reflejo. Estaba cansada, pero también tensa, como si supiera que esta decisión era más grande de lo que parecía. Me cambié de calzones, me puse unos cómodos sin costura que no me marcaran. Me puse un pantalón negro ancho y un crop top blanco. Salí con Chola a la calle. Necesitaba aire. Caminé sin rumbo, entré a una cafetería y pedí un flat white con leche de almendra. Me senté a pensar. Saqué mi libreta y escribí: ¿a qué estoy dispuesta por crecer profesionalmente? Me quedé mirando esa frase sin saber responderla, pero sabiendo que ella no tenía 19 años y que esta vez la que decide soy yo. Le conté a Margarita. Me dijo: ¿y si grabas todo? Así como quien sugiere llevar paraguas si el cielo se pone raro, como si fuera obvio que la tormenta venía. Me lo dijo con tono de detective amateur, pero con la firmeza de quien ya vio esto demasiadas veces. Me mandó un audio mientras cocinaba. La escuchaba mover la cuchara y decía: graba, Andrea, que no te agarren desprevenida, guarda pruebas. Después te dicen que fue un malentendido. Le conté a Elena. Ella suspiró fuerte antes de hablar. Andrea, no te metas ahí. Ese tipo es un lobo con corbata. Me lo dijo bajito, como si el tipo estuviera escuchando desde la otra línea. Y vos sos brillante, pero no tenés por qué brillar en medio de los dientes de un depredador. Me quedé callada. Ella sabía cómo hablarme sin retarme. Le conté lo del mensaje, del emoji, de cómo me reí de puro susto. Ella me dijo: no confundas oportunidad con trampa. Y yo ahí, entre el miedo y las ganas, entre la bronca y la ambición. Porque sí, tenía ganas de crecer, de brillar, de mostrar que podía ocupar un cargo sin deberle nada a nadie, que no necesitaba sonrisas de hombres para avanzar. Pero algo me chirriaba adentro, como un sostén apretado todo el día que te deja marca aunque te lo saques,
como cuando llevas zapatos lindos que matan y pensás, ¿vale la pena el dolor solo por la pinta? Me miré al espejo. Me saqué el top blanco, me puse una remera negra sin mangas más cómoda, me cambié el pantalón por un jogger gris que me daba libertad en las piernas y en las ideas. Me até el pelo en un moño alto, me limpié el labial y me dejé la cara lavada, como para pensar en paz. Me acosté en el sillón con chola en la panza, ronroneando como si fuera gata. Le pregunté en voz alta, ¿vos qué harías? Ella bostezó. Yo suspiré. Agarré el celular, le escribí a Teresa. Me ofrecieron el laburo, pero el jefe es el del guiño. Me contestó con un simple, ¿te lo estás preguntando de verdad? Y sí, me lo estaba preguntando, porque aunque sabía lo que estaba mal, quería que no lo fuera. Quería pensar que exageraba, que era solo un emoji, pero en el fondo ya sabía. A veces el cuerpo lo sabe antes que la cabeza, y el mío estaba agotado de justificar lo injustificable. Me encerré en el baño con el celular en la mano. La pantalla todavía brillaba con ese mensaje. Me encantó conocerte. Volví a leerlo 1, 2, 3 veces, como si por repetirlo fuera a cambiar, como si pudiera volver atrás y borrar la parte donde el trabajo soñado venía con advertencias escondidas entre emojis. Me dolía el estómago, como si ahí, justo ahí, se me hiciera un nudo de esos que no se deshacen ni con manzanilla. Me miré en el espejo, las ojeras marcadas como si no hubiera dormido hace días. Spoiler, no dormí bien desde la entrevista. Labios despintados, el color rosa pastel que me había puesto en la mañana ahora parecía una sombra tímida. Las pestañas un poco chuecas, una torcida hacia abajo, la otra rebelde. Me dio rabia. No por verme mal, por sentir que estaba tratando de encajar en un molde que me oprimía más que los jeans nuevos que me había puesto ese día. Me bajé los pantalones y me senté en la taza, como buscando algo firme bajo mí, como queriendo encontrar una certeza en medio del caos. Miré mis piernas, peludas, 3 días sin afeitarme. Me dio más rabia, no por el pelo, sino porque hasta eso sentía observado, porque hasta en eso pensaba. ¿Me verán distinta si voy así a trabajar? ¿Van a decir que no me cuido? ¿Me cuidaba menos por no rasurarme? Me quedé un rato ahí, en silencio, con el celular apoyado en las rodillas. Le escribí a Elena. Me siento invadida. Me respondió al tiro con un corazón. Me alcanzó. Respiré. Me levanté, tiré la cadena, me subí los pantalones que ya me apretaban de tanto pensar. Me acomodé los calzones que se me habían enrollado, esos que tienen encaje pero pican cuando hace calor. Me lavé la cara con agua bien fría, de esa que te deja la nariz roja pero el alma un poco menos pesada. Abrí el botiquín. Me pasé un algodón con agua micelar, después crema hidratante con pepino, después iluminador en los pómulos. Era un ritual, más que un arreglo, como si reconstruirme la cara me ayudara a reconstruirme por dentro. Me até el pelo en un tomate desordenado. Me miré otra vez. No me sonreí, pero al menos no me evité. Me enfrenté y eso, por ahora, era suficiente. Fui al tocador. Me sequé el rostro con la toalla que huele a lavanda, esa que siempre me da sensación de casa, aunque esté en guerra conmigo misma. La pasé por el cuello, por los hombros, como si el roce pudiera calmar las ganas de gritar. Abrí el cajoncito del maquillaje como quien abre un botiquín de primeros auxilios. Me tomé mi tiempo. Elegí el delineador con punta fina y empecé a trazar una línea que no era solo sobre mis ojos, era sobre mi derecho a existir como soy, sin permiso, sin culpa. Después el labial, rojo fuego, de esos que manchan copas, pero también discursos. Me lo puse con precisión, mirando bien el arco de Cupido, marcándolo como si fuera un manifiesto personal. Me arreglé el pelo con los dedos, despeinándolo a propósito para que no se me note lo que me pesa. Perfume, uno de esos que duran, apenas un toque en el cuello, detrás de las orejas. No por nadie más, por mí. Porque si iba a enfrentar lo que venía, quería oler a poder. Me miré otra vez. El reflejo no era heroico, pero era mío. Una cara que conoce el miedo, pero no se le rinde. Una boca pintada que no se calla. Una mujer con dudas, pero con la decisión de no dejarse borrar. Me senté en la tapa del inodoro otra vez. El celular vibró. Teresa. ¿Estás bien?, decía su mensaje. Le mandé un audio. Estoy.
y creo que eso es suficiente por hoy. Me sentí mejor después de decirlo, como si ponerlo en voz me diera permiso para existir sin explicación. Me paré, me subí el pantalón de tiro alto que siempre me hace sentir firme. Me acomodé los calzones que se me habían enrollado, malditos. Me ajusté los tacos y caminé por el pasillo de casa como si fuera una pasarela, no por la pinta, sino por la postura, por la decisión, porque aunque no supiera aún qué iba a hacer, ya sabía quién no quería ser. Y eso en este mundo es revolución. Salí del baño, todavía con el labial intacto y la cabeza llena de ruido. Caminé hasta el living, abrí la ventana grande de par en par y dejé que entrara el aire, ese que huele a calle, a auto y a vida. Me senté en el suelo, el piso helado me despertó de golpe. Chola me miraba desde el sillón con esos ojos redondos que preguntan sin palabras. Me acerqué, le acaricié la cabeza y me tiré a su lado. Me soltó un suspiro perruno, de esos que parecen decir ya sé todo. Respiré hondo. Tenía el pantalón algo bajo y los calzones un poco sueltos, pero no me importó. Me estiré como un gato en alfombra ajena. Me quité los tacos, los dejé de lado como si fueran armas descargadas. Agarré el celular, lo desbloqueé con el pulgar tembloroso y abrí el bloc de notas. Escribí sin pensarlo demasiado. ¿Aceptar un puesto donde vas a tener que cuidarte del jefe o seguir buscando sin venderte? Me quedé mirando esa frase un largo rato, como si pudiera saltar de la pantalla y responderme sola. No lo hizo, no tenía respuesta, pero sí tenía certezas que valían más, que no iba a tomar decisiones por miedo, que no me iba a maquillar para tapar el abuso, que podía tener hambre de crecer sin tragarme el respeto. Le mandé un mensaje a Margarita. Sigo sin saber qué hacer. Me contestó con un no saber ya es saber algo. Le mandé una selfie sin filtro, con el delineado medio corrido y Chola detrás con cara de terapeuta. Se la reenvié también a Elena. Ambas me llenaron de stickers. Me reí. Fue una risa chiquita, pero mía. Me levanté, me hice un café con leche de avena, le puse canela, me quemé la lengua. Me reí otra vez, me saqué el blazer, me puse una bata suave con estrellitas, me desabroché el corpiño. Sentí alivio. El tipo todavía no lo sabía, pero ya había perdido, porque no iba a tenerme en su juego, porque no iba a tener mi silencio y porque el miedo, ese que tanto molesta, no iba a decidir por mí. Esta vez no. Capítulo 4. El día que fui a entregar una prueba de edición, me puse un pantalón negro de tiro alto que me hace sentir seria, pero con onda. Se ajustaba justo donde debía, y eso me daba una mezcla de confianza y transpiración interna. La camisa celeste, bien metida dentro del pantalón, tenía un botón flojo que aseguré con un alfiler invisible. No iba a dejar que un descuido textil me jugara en contra. Encima, el blazer gris claro que me regaló Teresa cuando consiguió su primer ascenso, como una cábala. Me planché el pelo a las apuradas, una pasadita rápida para aplacar el frizz, pero sin perder volumen. Me hice una colita baja, con algunos mechones sueltos a los costados que me daban ese look de me arreglo pero no me mato. Las uñas las tenía pintadas de nude elegante, porque dicen que da imagen de profesionalismo. Yo lo elegí porque el rojo lo dejé para los viernes, cuando el maquillaje es más venganza que embellecimiento. Agarré mi bolso negro, el de las correas firmes que no se tuercen bajo el peso de la laptop, y salí con paso seguro. En el colectivo repasé el PDF en el celular. Había corregido todo lo que vi, comas mal puestas, palabras repetidas, errores de concordancia y sí, también uno ortográfico del jefe, clarísimo. A ver si esto le llega, pensé. Entré a la oficina con media hora de anticipación. Siempre llego antes, no por ansiedad, sino por estrategia. Quiero ver a la gente en su modo natural antes de que activen el filtro de entrevista. Saludé, sonreí, esperé mi turno. Cuando me senté frente a él, tenía el PDF listo en el mail, con todas las correcciones destacadas en amarillo. Me sudaban las axilas, pero el blazer hacía su trabajo. Lo envié. Él lo abrió frente a mí y ahí, sin decirlo, supe que el crimen ya estaba cometido. Corregí su error, un error evidente, ortográfico, nada grave, pero parece que lo era. Estábamos en la reunión semanal, todos sentados alrededor de la mesa, esa de vidrio que refleja más tensiones que rostros. Yo con el PDF abierto, esperando mi turno para hablar.
Me acomodé el cuello de la camisa, revisé que el botón flojo siguiera en su sitio y pasé un dedo por mis labios para asegurar que el labial no se hubiera corrido. Tenía el corazón palpitando fuerte, pero el gesto tranquilo, como si nada me moviera. Mentira, claro, me movía todo. Cuando lo señalé con voz serena, mostrándole el error con gesto amable y tono profesional, el ambiente cambió de inmediato. Fue como tirar una piedra en una pecera. Todos los peces se detuvieron. Él lo vio, se quedó callado un segundo eterno. Me clavó los ojos y de pronto, así, sin anestesia ni vaselina, soltó. Acá se hace lo que yo digo, no lo que vos creés que está bien. ¡Bum! El aire se volvió cemento. El silencio fue total. Me quedé helada. No supe si reírme, contestar o simplemente desaparecer debajo de la mesa como si fuera parte de la alfombra. Me sonó como un cachetazo verbal, el tipo de frase que escuchás en las pelis de jefes tóxicos, pero en Dolby Atmos, en tu cara. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas, pero me tragué el nudo. Empecé a repasar mentalmente frases como «No te lo tomes personal», «Tal vez estaba de mal humor», «Quizás no debiste corregirlo». Todas esas justificaciones basura que una se repite cuando la culpa se sienta sobre las piernas. Teresa me había dicho, la violencia sutil es la más difícil de identificar. En ese momento no me pareció sutil, me pareció brutal. Apreté los muslos por debajo de la mesa como si el dolor pudiera anclarme. Miré de reojo a la otra jefa, que me devolvió una mirada incómoda pero cómplice. Yo sabía que no era la única que se sintió humillada alguna vez, pero era mi turno ahora, y lo estaba viviendo con cada centímetro del cuerpo, desde el taco que me apretaba el dedo hasta el corpiño que ya me quería sacar. El resto de la reunión pasó borroso. Solo veía su boca moverse, su cara tensa y la sensación de estar atrapada en un juego donde las reglas no las inventamos nosotras. Salí del lugar con la dignidad un poco rota, pero con las uñas todavía brillantes, y eso, por alguna razón, me sostuvo. Me temblaron las manos, literal. Sentí los dedos fríos, como si ya no fueran míos. Traté de disimularlo agarrando la lapicera con fuerza, esa que siempre llevo en el bolso como si me diera superpoderes. Me apreté los muslos por debajo de la mesa, no sé si para aguantar el llanto o para recordarme que sigo acá, que no me fui. Sentí que todo el cuerpo se me encogía como si mi piel quisiera esconderme adentro. Justo en ese instante, como si el universo tuviera sentido del timing, me llegó un mensaje. «Elena, ¿cómo va todo?», decía. Solo eso, pero fue como si me abrieran una compuerta. No pude responderle. Le mandé un emoji con cara de vómito. Ese que usamos cuando no hay palabras. No podía ni escribir más. No podía ni mover los dedos. Era como si el cuerpo entero me estuviera haciendo huelga. Miré de reojo mis uñas. Seguían impecables. Ese nude pulcro que me da la ilusión de tener todo bajo control. Pero debajo del esmalte las manos temblaban. Sentí que el corpiño me apretaba más de la cuenta, como si hasta la ropa estuviera conspirando contra mi tranquilidad. Quise sacar el espejo de la cartera, retocarme el labial, pero no me animé. Tenía miedo de que, si me miraba, se me escapara una lágrima. Margarita siempre me dice que, cuando dudes, vayas al baño, que el baño es trinchera, camarín, refugio. Pero no podía moverme, era como si mis pies se hubieran fundido al piso. Solo pensaba en lo injusto que era, en lo cotidiano que se volvía ese tipo de violencia, en cómo tantas veces me callé por no parecer exagerada, y ahora me estaba tragando el silencio como si fuera pastilla amarga. Sentí que si me movía, me quebraba. Así que me quedé ahí fingiendo que todo seguía mientras por dentro se me hacía noche. Me dieron ganas de pararme y decirle que su ego no era mi jefe, que una corrección no es una amenaza, que el respeto se gana, que se impone a gritos, pero no dije nada. Me tragué todas las frases inteligentes que tenía preparadas para momentos así. Respiré, pedí permiso para ir al baño con una sonrisa tensa, como quien pide perdón por necesitar aire. Entré al baño con el pulso en las sienes. Me lavé la cara con agua fría, el maquillaje resistió, como si supiera que hoy no podía fallar. Me miré en el espejo. Tenía los ojos brillosos, la piel caliente, pero los labios seguían pintados.
fucsia mate, inamovibles, como si mi boca, aunque temblara, quisiera recordar quién soy. Me sequé con una toalla de papel que raspaba y me pareció simbólico, nada suave en ese mundo. Me abrí el cajoncito del maquillaje portátil, me delineé los ojos otra vez, despacio, como si cada trazo fuera una declaración de que aún tengo voz. Me puse iluminador en los pómulos, en la punta de la nariz y justo debajo de las cejas, no por vanidad, por necesidad, porque cada paso de esa rutina era como ponerme una armadura invisible. Arreglé el pelo con los dedos, me acomodé el blazer para que no se me notaran las marcas del corpiño, me ajusté la falda que se me subía siempre al caminar. Me puse un poco de perfume, ese que me regaló mi mamá para mi cumpleaños y que me hace sentir abrazada aunque esté sola. Me miré de nuevo, esta vez me vi distinta. No más fuerte, no más valiente, pero más decidida, como si hubiera elegido estar ahí, aunque fuera solo para resistir con estilo. Volví a la sala de reuniones con la espalda recta, el mentón firme y la mirada preparada para no titubear. Me senté como si nada hubiera pasado, pero todo había pasado. Cada paso hasta esa silla fue como atravesar una tormenta con tacos. Me crucé de piernas, cuidando que la falda no se subiera, y apoyé las manos sobre la mesa para evitar que siguieran temblando. Clavé los ojos en la pantalla, en mis uñas brillantes, en mi respiración que trataba de acompasarse. Pensé en todas las veces que las mujeres aguantamos este tipo de cosas y seguimos. No porque seamos fuertes, aunque a veces sí, sino porque estamos cansadas de que nos midan por cómo reaccionamos y no por lo que aportamos. Porque sabemos que si nos quebramos, perdemos, pero si resistimos con estilo, con presencia, con voz, quizás ganamos algo más que un puesto, el respeto propio. Ese día aprendí que a veces el verdadero grito no es pararse a gritar, es quedarte, sostener la mirada, resistir desde lo más íntimo, desde ese lugar donde te arreglas el cabello, te subís el corpiño, te pintas los labios y decís, acá estoy, aunque no me veas. Aunque no me escuches, acá estoy. Y eso para mí fue un acto político. Fue no dejarme borrar. Capítulo 5. Esa noche grabé el episodio del podcast. Estaba en calzones de algodón con estrellitas, de esos que ya no están para mostrarse, pero son comodísimos. Encima, mi bata de estrellas, esa que uso cuando quiero sentirme cómoda pero linda, aunque esté hecha un torbellino por dentro. Me la había puesto después de una ducha rápida con ese jabón de durazno que me da paz, aunque no dure mucho. Me lavé el pelo con un champú de menta que me deja el cuero cabelludo fresco, como si se me reiniciara la cabeza, y lo enredé en una toalla que me compré en una feria, con estampado de piñas medio desteñidas. Me sequé con mi toalla suavecita, la que tiene el borde gastado de tanto uso, y me puse esa crema corporal que huele a coco y me recuerda a un verano en Cartagena, donde juré no volver con nadie que no sepa bailar ni preparar limonada. Mientras me untaba la crema pensaba en lo que iba a grabar. Me reí sola porque en el fondo sabía que iba a improvisar todo. Siempre lo hago. Me miré al espejo, me revisé los poros, me arranqué un pelito de la ceja que se había escapado del diseño y me pasé un poco de bálsamo con color por los labios. Me quedé mirándome un rato largo, sin maquillaje, con el pelo enmarañado y el alma medio doblada, pero con esa cara de igual acá estoy. No estaba segura de nada, ni del tema, ni de cómo decirlo, ni de cómo me iba a sentir después, pero igual me acomodé frente al laptop como quien se sienta a pelear con el mundo. Chola ya estaba en el sillón, hecha bolita, como si supiera que me tocaba noche de confesiones. Antes de sentarme, me serví una taza de café recalentado en el microondas, de ese que sobra del mediodía y sabe a decisión tomada. El micrófono estaba enchufado, el programa de grabación abierto y yo con las piernas cruzadas en el sillón, lista para decir cosas que no se dicen en la oficina, pero que duelen igual. Me sentí un poquito temblorosa, como antes de una cita o un examen, pero también sentí ganas de decirlo, ganas de no callarlo más. El pelo me lo recogí en un moño desordenado, de esos que me hago cuando ya no quiero pensar más, con una trabita que me regaló Teresa, esa que parece barata, pero me aguanta el drama capilar como una campeona. La encontré en mi cajoncito de accesorios, entre horquillas sueltas y un delineador seco que ya debería tirar. Mientras lo hacía, repasaba lo que quería contar. Me mordía el labio. Dudaba.
Dudaba mucho, y si me expongo demasiado, y si no lo entienden, y si piensan que exagero. Me acordé de una vez que Margarita subió una historia contando que se sintió acosada en el metro y alguien le escribió: ¿no será para tanto? Me dolió como si me lo hubieran dicho a mí. Por eso insistí, porque alguien tiene que hablar, aunque tiemble. Pensé en cambiarme el calzón por uno más nuevo, pero después me dio risa. ¿Para qué? ¿Para sentirme más profesional frente al micrófono? Me quedé con el que tenía, medio flojo pero suavecito. Me pasé brillo por los labios otra vez, más por ritual que por estética. Me puse perfume detrás de las orejas, ese con notas de vainilla que me hace sentir abrazada. Abrí la ventana un poco para que entrara aire. Olía a noche y a humedad y a algún vecino friendo empanadas. Pensé que tal vez, cuando suba el episodio, alguien en otro país me escuche y también esté en bata con la cabeza llena de preguntas. Le mandé un mensaje a Elena. Estoy por grabar. Mándame fuerza. Me respondió con un sticker de una bruja encendiendo una vela. Me largué a reír. Saqué una mantita de polar, me la puse sobre las piernas y encendí la luz cálida del velador. Chola se acomodó más cerca, puso la cabeza en mi pie. Me hizo sentir acompañada. Apoyé los dedos en el teclado, cerré los ojos y apreté grabar. Tenía una taza de café frío en la mano, olvidado de hace horas, como tantas cosas que una deja en pausa. Igual lo agarré, porque el gesto me daba seguridad, como una especie de escudo tibio, aunque estuviera helado. Me senté frente al laptop, acomodé el micrófono, chequeé niveles como si supiera de sonido, pero en realidad solo necesitaba sentir que tenía el control de algo. El programa de grabación ya estaba abierto, pestañas múltiples, notas con frases tachadas, dudas flotando como pestañas en el borde del ojo. Chola, fiel como siempre en el sillón, me miraba como solo ella sabe, como si entendiera. Le hablé a ella primero, en voz bajita. Hoy fue una mierda, Cholita, le dije. Ella movió la oreja, se estiró un poco y me miró fijo como si dijera: te estoy escuchando, no pares. Entonces le conté lo del jefe, lo del grito en la sala, lo del PDF con un color amarillo que parecía un crimen, lo del maquillaje que no se corrió, aunque por dentro me estuviera deshaciendo. Le conté todo como si fuera una amiga más, como si en cualquier momento me fuera a responder con un ladrido sabio de esos que lo resumen todo. Afuera, la ciudad seguía con su ruido sordo. Autos, motos, algún vecino gritándole a la tele, pero yo estaba ahí, en mi burbuja, el dedo temblando sobre el botón de grabar, pensando si valía la pena volver a exponerse, pero sabiendo que no decirlo dolía más que el miedo. Así que acaricié a Chola, respiré hondo y dije en voz baja: ahora sí, vamos. Me puse un poco de bálsamo con color, ese tono coral que uso para grabar, porque no me gusta sentirme desarmada ni siquiera en audio. Saqué mi espejito de taparrota, me pinté un poco las cejas con sombra marrón, apenas lo justo, por si después grababa una historia para las redes y no quería parecer una sobreviviente de tormenta. Alisté el guión que había garabateado en servilletas del café donde almorcé con David, entre migas de media luna y quejas por nuestros jefes. Lo pasé al bloc de notas del celular con una tipografía que no me hace sentir tan caótica. Respiré hondo. Sentí una especie de calor en la garganta, como cuando estás por llorar pero te aguantás. Me acomodé la bata que ya se me había abierto y me puse bien la parte del busto, porque sentía que me molestaba un poco el roce del peluche contra los pezones. Apreté el botón rojo del programa. Dije: hoy aprendí que la violencia laboral no siempre es física, a veces es la forma en que te callan, en que te interrumpen, en que te hacen sentir que estás de más, en que tus ideas solo valen cuando otro las repite. Mientras hablaba, me acaricié las piernas con la crema con olor a coco, la que me deja brillosa como si tuviera todo bajo control. Mis uñas, pintadas de un lila medio flúor, brillaban bajo la luz del velador y me hacían sentir punk, aunque estuviera diciendo verdades serias. Me escuchaba y me daban náuseas de rabia, me daba pena, me daban ganas de llorar y al mismo tiempo me daba fuerza. Todo junto, como suele pasar, como cuando te reís con lágrimas, como cuando te duele pero seguís escribiendo. Dije también:
Vamos por lo nuestro, aunque sea en zapatillas, porque ser mujer en la oficina es pelear todos los días contra un sistema que prefiere que una se maquille, pero no opine. Cerré los ojos y dejé que mi voz siguiera sola, sin pedir permiso. Me reí sola, bajito, como cuando te acordás de un chisme entre amigas. Pensé en Margarita, en Elena, en todas las veces que nos mandamos audios de 5 minutos contando microagresiones como si fueran anécdotas graciosas, pero en el fondo nos dolieran. Recordé esa vez que a Teresa le dijeron que sonaba muy emocional en un informe y ella contestó: «Gracias, es que tengo corazón». Me dieron ganas de abrazarlas a todas. Mientras hablaba me vibró el celular sobre la mesita. Una nota de voz de Teresa, un sticker de Margarita, un corazón de Elena. Me detuve un momento, puse pausa, las escuché. Teresa decía que estaba orgullosa. Margarita mandó un audio llorando y riéndose a la vez. Elena escribió: «No sabes lo importante que es lo que estás diciendo». Sentí que estaban ahí conmigo, sentadas en el piso, con las piernas cruzadas, la crema con glitter en las piernas, los labios pintados y la rabia justa. Grabé un poco más. Conté del grito, del silencio, de cómo a veces el verdadero esfuerzo es aguantar sin dejar que te rompan, de cómo se nos exige aguantar y sonreír. Dije que no se trata de victimizarse, sino de dejar de callarse, que callarse también es violencia cuando te lo imponen. Cerré con: «Nos escuchamos en el próximo episodio, cuando hablemos de la menstruación, los tabús y las veces que nos dijeron loca cuando era solo dolor». Y apagué el micrófono. Me quedé un rato más ahí sentada sin moverme. Solo Chola roncaba suave desde el sillón. Me saqué la bata, me estiré sobre la alfombra, miré el techo y sonreí. Por primera vez en todo el día me sentí tranquila. Gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad, gracias. No sabes lo que significa para mí que alguien desde cualquier rincón haya leído mi historia con los tacos puestos, con el corpiño molesto, con la rabia disimulada y con las dudas colgando del bolso. Contar esto fue como abrir un cajón que hace tiempo tenía trabado, lleno de cosas que me incomodan, que me duelen, pero que también me definen, y si en alguna parte de este relato te viste reflejada o reflejado, porque sí, esto también va para vos si alguna vez te callaste para que no te callaran más fuerte. Entonces, ya no estamos tan solos. Yo soy Andrea y escribo esto desde una mezcla rara de valentía y temblor, porque una no siempre se siente valiente cuando se defiende. A veces se siente cansada, pero igual se defiende. Y hoy, después de contar todo esto, me quedo con ganas de saber algo de vos. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué te resonó? ¿Te incomodó o te dejó rumiando? Me encantaría que me dejaras un comentario, unas palabras, aunque sea un «yo también», porque leerte a vos, después de que vos me leíste a mí, sería como cerrar este círculo con abrazo. Y si esto que acabas de leer te tocó, aunque sea un poquito, si te revolvió o te hizo pensar en tu propia historia, compartilo. Compartilo con una amiga, con un compañero, con alguien que tenga que leerlo. Porque a veces no es gritar lo que cambia las cosas, a veces es simplemente decirlas. Gracias por estar, por leer, por no pasar de largo. Te leo con todo el cuerpo. Andrea.